Buenas noches, buenos días a todos. Eh, es muy gratificante poder inundarse de radio, como me ha ocurrido o como me está ocurriendo en estas jornadas. Por lo tanto, lo primero es agradecer que nos hayan dado un espacio a través de la figura de José Luis, Herbol y la propia universidad. A mí me han pedido, me han solicitado de alguna manera que presentar un panorama de la incidencia de la Iglesia Católica Latinoamericana y sus vínculos con la comunicación. Si uno tuviera que llevar un desarrollo minucioso para no cometer injusticias de los personajes que contribuyeron, digamos, al desarrollo del pensamiento que de alguna manera fue tomado por organizaciones como Herbol y muchas otras de comunicación, llevaría mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, en todo lo que yo he escuchado, y me alegra estar en sintonía con todo lo que se ha escuchado acá, mi vocación de docente hizo que de alguna manera reformulara el espacio de los 45 minutos que tengo. Voy a cumplir haciendo un panorama, una navegación rápida con respecto a los elementos claves de esta historia, pero al mismo tiempo también voy a tratar de irme ofreciendo algo que creo que está en sintonía con todo lo que se ha conversado acá. Esto lo puedo llevar allá. Sería, no alcanza. Bueno. Para entender el rol de la Iglesia latinoamericana en materia de comunicación, tenemos un punto de arranque que es el año 1955. Ustedes acá leen Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Estos son los hitos y los momentos claves, las conferencias episcopales de las cuales surgieron las matrices de pensamiento de la Iglesia que las organizaciones católicas a través de las décadas fueron tomando para implementar sus acciones de trabajo. Para hablar de la comunicación y el rol que la Iglesia Católica Latinoamericana ha cumplido en este ámbito en los últimos 50 años, es oportuno hacerlo a partir de la visión que el episcopado latinoamericano ha expresado en los documentos finales de las conferencias generales. Río de Janeiro, 1955. En este primer documento del episcopado latinoamericano se advierte sobre la creciente importancia que adquieren en la sociedad actual la prensa, la radio y otros medios modernos de propaganda. Se recomienda en cada país se organice al menos un diario católico nacional y se exhorta a que en cada diócesis un grupo de sacerdotes trabaje con especial dedicación en la prensa católica. Se pide que se promuevan escuelas de periodismo para sacerdotes y laicos y se recomienda la creación de una confederación interamericana de diarios católicos y que se apoye a las revistas católicas. Se reconoce la notable ayuda que la radio puede ofrecer para fines religiosos y educativos, haciendo referencia a la experiencia que para entonces estaba desarrollando ya Radio Sutatensa en Colombia desde sus escuelas radiofónicas. De esto obviamente no voy a agregar una sola palabra de lo que se ha dicho.
La conferencia recomienda dar impulso al empleo de la radio, que se estimule la instalación de emisoras que estén dotadas de personal cultural y técnicamente preparado para su dirección y funcionamiento. La conferencia, ahora vamos a Medellín 1968, que para la gente de Iglesias sabe que eso es casi un punto de inflexión en la historia de Latinoamérica. La conferencia se realiza al calor de ambiente de los compromisos e ímpetus de transformación que emana del Concilio Vaticano II, que ustedes saben se realizó entre el 62 y el 65. Ahí en el Concilio Vaticano II todos reconocemos un ayornamiento y actualización de la Iglesia, pero eso tiene una traducción en Latinoamérica, concretamente que tiene nombre y apellido, que es Medellín 1968. En lo político y social, América Latina vivía un periodo de intensa movilización en exigencia de reivindicaciones sociales y anhelos de transformación y desarrollo. La Iglesia asume el compromiso en la promoción del hombre y de los pueblos hacia los valores de la justicia, la paz, la educación y la familia, fundamentando en que la obra divina es una acción de liberación integral y de promoción del hombre en toda su dimensión. En Medellín se afirma de que es indispensable la formación de la conciencia social y la percepción realista de los problemas de la comunidad y de las estructuras sociales. Plena conciencia de que el proceso de socialización, desencadenando por las técnicas y medios de comunicación social, la concientización en orden al cambio de estructuras y la vigencia de la justicia. Se insta sobre todo a los laicos a su adecuado empleo en las tareas de promoción humana. Educación y comunicación liberadoras. La Iglesia asume el compromiso de contribuir al proceso de transformación de los pueblos latinoamericanos y fija su atención en la educación liberadora, que consiste en capacitar a las personas para que sean autoras de su propio progreso, desarrollen de una manera creativa y original un mundo cultural acorde con su propia riqueza y que sea fruto de sus propios esfuerzos. Se reconoce que en América Latina los medios de comunicación social son uno de los factores que más han contribuido y contribuyen a despertar la conciencia de grandes masas sobre sus condiciones de vida, suscitando aspiraciones y exigencias de transformaciones radicales. Luego nos vamos a Puebla, 1979. Se concibe a la comunicación como una dimensión amplia y profunda de las relaciones humanas. Se reconoce que la evangelización, anuncio del reino, es comunicación. La evangelización como anuncio del reino es comunicación. Los medios de comunicación social son factores de comunión y contribuyen a la integración latinoamericana, así como a la expansión y democratización de la cultura. Se denuncia sobre todo sobre el control de estos medios de comunicación social y la manipulación ideológica que ejercen los poderes políticos y económicos. Advierte sobre el monopolio de la información, tanto de parte de los gobiernos como parte de los intereses privados y la manipulación de mensajes de acuerdo a los intereses sectoriales. Propone priorizar la formación en comunicación social, respeto a la libertad de expresión, ética profesional, conforme a la exhortación de Communio et Progreso. Santo Domingo 1992. Retoma
lo expresado en Puebla. La evangelización, anuncio del reino, es comunicación para que vivamos en comunión, y agrega que cada persona y cada grupo humano desarrolla su identidad en el encuentro con otros, la alteridad. Esta comunicación es camino necesario para llegar a la comunión, comunidad. Se establece una relación muy íntima entre evangelización, promoción humana y cultura, fundada en la comunicación. Se valora el amplio desarrollo tecnológico en materia de comunicaciones, especialmente en la televisión. Muestra preocupación por el crecimiento de grupos económicos y políticos que concentran cada vez más en pocas manos y con enorme poder la propiedad de los diversos medios y llegan a manipular la comunicación. Se recomienda apoyar e impulsar la defensa de la identidad cultural desde los medios, privilegiando el diálogo y buscando articular la comunicación masiva con la comunitaria y grupal. Y ya Aparecida 2007, el último capítulo. La revolución tecnológica y los procesos de globalización caracteriza al mundo como una gran cultura mediática. Considera que Internet ofrece a la Iglesia un enorme potencial para proclamar el mensaje evangélico. Reconoce que los medios de comunicación en general no sustituyen las relaciones personales ni la vida comunitaria local. La Iglesia advierte que el desarrollo tecnológico también genera exclusión digital, por lo que recomienda que las parroquias, comunidades, centros culturales e instituciones educacionales católicas promuevan la inclusión, desarrollando nuevas iniciativas y aprovechando con una mirada positiva aquellas que ya existen. Aparecida reconoce la importancia de los nuevos areópagos, el mundo de las comunicaciones, la construcción de la paz, el desarrollo y la liberación de los pueblos, sobre todo de las minorías, la promoción de la mujer y de los niños, la ecología y la protección de la naturaleza. Entonces, algunos documentos, todo esto que se acaba de señalar está respaldado por distintos documentos que figuran aquí. El de Río de Janeiro, los que figuran Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Es decir, que las fuentes de lo expuesto son fruto y producto de lo que señalan estos documentos en los distintos hitos que desarrolló la Iglesia latinoamericana, es decir, para su propio contumente. Y ahora voy ya acercándome específicamente a lo mío. Educomunicación. En varios de nuestros países la Iglesia Católica ha promovido e inspirado innumerables experiencias educomunicacionales, cuyo registro de las distintas prácticas metodológicas, testimonios, recursos y productos, tanto como una variedad de ofertas formativas, están sistematizadas y disponibles en el portal Educom. Un esfuerzo conjunto del CELAM, Signis América Latina y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Bien, hasta aquí el panorama que indudablemente podemos detectar con facilidad que hubo un acompañamiento de los procesos históricos y políticos en Latinoamérica por parte de la Iglesia. Hay que hacer algunas salvedades. El hecho de que la Iglesia haya tenido en cada momento histórico la lucidez de poder tener una lectura adecuada de cuáles eran las necesidades de los hombres y eso transcribirlo en documentos, no significa que eso haya impactado en todos los lugares y en todos los tiempos de la misma manera. Aquellos que trabajamos en educación vinculados, en educación y comunicación vinculados con la Iglesia,
Sabemos que estos procesos, en primer lugar, son lentos. Y en segundo lugar, cuando bajan a las jurisdicciones, a veces a distintas iglesias locales, con sus respectivas conferencias, no necesariamente hay un alineamiento uniforme y una actitud refleja inmediata a interpretar y poner en práctica estos documentos. Con esto quiero decir que no es necesariamente el pensamiento de que por el hecho que el documento exista y que tenga toda su lucidez y su fuerza, la práctica de los mismos haya bajado de la misma manera en todos los países y en todas las jurisdicciones de la Iglesia. Por eso es probable que mucha gente que esté aquí adentro y haya tenido una larga trayectoria con respecto a esto, haya visto con distinta intensidad el acatamiento, vamos a decirlo de alguna manera, de esta forma de concebir la comunicación y el compromiso con respecto a la misma. Dicho esto, y acá algo se dijo en el momento que me estaban haciendo la presentación, existen organizaciones católicas que incluso son anteriores al año 1955, que trabajan con los medios de comunicación. Y estoy hablando de organizaciones internacionales. Una de ellas, OSIC, la Organización Católica Internacional del Cine, que nace en el año 1928, aquí tengo el escudito, donde empezamos la conmemoración del año número 90, es una de las organizaciones más viejas que hay en la Iglesia con respecto al compromiso de trabajar con la comunicación, desde el punto de vista de los valores del Evangelio. La otra es UNDA, justamente, la Unión de Radiodifusión Católica, que incluso hay miembros, digamos, en esta sala que pertenecieron en una época en ALER. ALER incluso es una organización que está afiliada en este momento a Signis a nivel mundial, y en aquel momento la USIP, que era la Unión Católica Internacional de Prensa. A partir del año 2002, más o menos, 2001, 2002, se entendió que a partir de la aparición de las nuevas tecnologías, no era conveniente que las grandes organizaciones católicas que trabajaban con la comunicación lo hicieran en forma aislada. Entonces, la idea fue que todos los que trabajaran en comunicación con distintos medios se unieran en una sola organización. Esa organización es la que hoy se llama Signis. Que les voy a decir algo, Signis en sí mismo no significa nada, es un nombre, vamos a llamarle fantasía, donde cuando hubo que colocarle una denominación, se utilizó del latín signus, signo, e ignis, fuego, y algo así estaría representando el nombre, algo así como signos de fuego, donde tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con el mensaje, tiene que ver con la luz. Es una síntesis simbólica, podríamos decir, que acordaron entre las organizaciones que definitivamente estamos trabajando juntos. Yo les voy a presentar ahora un video que dura 7 minutos, que tiene que ver con lo que es Signis hoy. Nosotros, a principios de abril, organizamos un encuentro en donde reunimos a todas las asociadas de Latinoamérica y Caribe, que en este caso yo represento. Les quiero comentar que Signis es una organización, obviamente mundial, cuya sede central está en Bruselas, que nació en el año 1928 en Bélgica, en la propia ciudad de Bruselas. La conformaron en su principio 6 personas, en donde había laicos y religiosos, y hoy estamos en 147 países en el mundo. Podemos decir que es la organización de comunicación católica más grande del mundo. Y también tengo que aclarar
que no todas las asociadas tienen la misma fisonomía, porque los profesionales que las conforman vienen de distintas vertientes profesionales. Es decir, hay asociadas que ponen su énfasis de trabajo en la radio, otras que lo ponen en la televisión, otras en la prensa escrita y otras en el cine. De manera que la conjunción de todas ellas atienden la problemática mundial desde las distintas herramientas comunicacionales. En este caso, lo que yo voy a presentar tiene que ver con Signis América Latina y el Caribe, donde hay 14 asociadas continentales y 15 que tienen que ver con el Caribe. Es decir, que en este momento Signis Latinoamérica y Caribe tiene 29 asociadas. Si alguien me pudiera ayudar para pasar el comando de... América Latina y el Caribe presentan grandes desafíos en torno a la pobreza, injusticias, inequidad, exclusión social, falta de educación en la democracia y globalización de la indiferencia. Frente a esta realidad, la Iglesia mantiene firme la opción preferencial por los pueblos indígenas, campesinos, afroamericanos, pueblos de la Amazonía, migrantes, desocupados, marginados de las grandes urbes, jóvenes y niños, mujeres, con sus problemas específicos y con sus propias riquezas. Volgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani, perché la politica è una delle forme più alte della carità. Creo que el fortalecimiento consiste en que las asociadas puedan llevar adelante proyectos que de alguna manera aporten a la sociedad en las que están instaladas, en las que están trabajando. Conjuntamente con Signis, los comunicadores católicos de América Latina y el Caribe asumen el compromiso de promover una comunicación para una cultura de paz y esperanza, incorporando a jóvenes, adolescentes, niñas y niños en las actividades de las asociadas nacionales y en los medios de comunicación. Lo fundamental ha sido el reencuentro entre compañeros que realizamos el mismo trabajo para reflexionar sobre la realidad de nuestros pueblos y a partir de eso definir los desafíos que debemos atender desde el trabajo de comunicación en cada uno de nuestros países. Seguir revisando esos desafíos comunes y seguir aportando para que realmente la comunicación solidaria, la comunicación para una vida plena que Signis quiere y que es el propósito de la organización, sea realidad en todos los países donde estamos. Y al haber escuchado la riqueza de nuestras asociadas y de la institución, lo que me invita es a compartirlo, a transmitirlo, a comentarlo y a fomentar proyectos en conjunto para poder fortalecer nuestra asociación en América Latina y el Caribe. I'm especially excited about EduCommunication. We already have in the Caribbean a school for communications, and this would be something very new and innovative to introduce into that school. Estos planes de acción pueden ser conjuntos, una para potenciar ese trabajo, ahorrar recursos y los planes de acción tienen que ser muy concretos, sobre todo en los países que estamos en el cono sur ubicado. El principal aporte es la necesidad de fortalecer la presencia de Signis en la sociedad. Este encuentro nos ha dejado muchas herramientas e instrumentos para aplicar a nuestra asociada en Costa Rica, para fortalecerla, ampliarla, proyectarla a nuestra realidad en el país.
E estamos levando então para o Brasil estímulo para a criação de projetos novos justamente com as causas que a Signis ALC, Signis Brasil e todas, com o cuidado da casa comum e uma cultura do encontro e uma cultura de paz. Como comunicadores católicos queremos continuar trabajando por el presente y el futuro de nuestros pueblos y por comunidades cristianas solidarias, anunciando y mostrando a los pobres y excluidos que Dios los ama y que son el pueblo preferido por Él. En un momento como el nuestro, lleno de grandes esperanzas y fuertes contradicciones, deseamos llevar a todos la misericordia de Dios revelada en Jesucristo. Latinoamérica está buscando soluciones para los mismos problemas. También este encuentro ha logrado estrechar vínculos muy importantes de confianza y también de hermandad que se van a traducir seguramente que sí en resultados más que beneficiosos. Yo creo que ahora realmente se abre una espiral comunicativa que nos permitirá concretar los sueños de los proyectos que hemos pensado juntos en estos días. Como discípulos misioneros en la Iglesia, las y los comunicadores de Signis ALC renovamos el compromiso de ofrecer todas las capacidades para promover una comunicación que favorezca una real cultura del encuentro. Los miembros de Signis en América Latina y el Caribe forman un equipo, un gran equipo de comunicadores católicos. Son profesionales de la comunicación en diferentes ámbitos. Comunicación que lo hacen en universidades, colegios, lo hacen con niños, con adultos, son productores de cine, son educomunicadores, son de radio, televisión. Esto nos da las posibilidades de trabajar en muchos proyectos y actividades, así como poner un grano de arena en la transformación social. Porque a partir de lo que planteamos en estos días, los sueños que pusimos sobre la mesa, las ideas, las propuestas a llevar adelante en nuestros países, nos sirve como insumo para los delineamientos que va a llevar adelante la organización en los próximos 4 años. Desde Signis ALC queremos confirmar que todos nuestros esfuerzos buscan sumarse a caminos que aporten a la transformación de la realidad desde los espacios de comunicación. Creo que los retos del comunicador católico de Signis están en las líneas de fomentar una cultura de paz, una cultura ecológica, una protección de nuestra casa común, alentando la reflexión crítica, alentando la creatividad y la solidaridad. Y lo que yo siento de verdad con más alegría es que hemos logrado encontrarnos con el Evangelio y dejar de lado las ideologías, porque eso hace que nos centremos donde tenemos que estar. Fortalecer a las asociadas de Signis en Latinoamérica y Caribe, trabajando desde sus contextos sociales, políticos y eclesiales. Los efectos de buscar una transformación social que siga construyendo una cultura de paz. Bueno, y ahora el ofrecimiento. Evidentemente que esto es para todos, pero especialmente para todos en general y para los jóvenes en particular. Yo he escuchado muchas inquietudes en los talleres incluso que se están realizando a la tarde, muchas cosas que se han conversado acá, y uno se siente muy cómodo porque estamos en una sintonía de la manera de ver el mundo, de la manera de ver nuestra cultura. Acá quiero ir muy a lo concreto. Signis América Latina y Caribe firmó un acuerdo con 2 organizaciones que estarían formando entre las 3
los tres rostros que podríamos decir, o los tres componentes que tiene la Iglesia. Uno de ellos es el CELAM, que obviamente fue el motor a partir del Departamento de Comunicación, el de COSOC, que fue implementando todo lo que es materia de comunicación en Latinoamérica. Bueno, hoy eso se traduce concretamente con nuestra institución en un acuerdo que comenzó a desarrollarse en el año 2013, junto con las hijas de María Auxiliadora, especialmente la rama femenina de los salesianos, que tiene una larga tradición en trabajo de comunicación, y Signis, que ustedes ya saben la trayectoria que tiene en esta materia. Entre los tres hemos creado una red que se llama Red Educom. Quiere ser un aporte de cómo se puede trabajar o cómo a nuestro criterio se debe trabajar lo educativo en clave educomunicativa, donde dos universos como la comunicación y la educación se encuentran. Obviamente esto no es novedoso. Por lo tanto, para hacer este trabajo, les voy a presentar parte para generarles una inquietud. Hemos hecho un trabajo de buscar a los precursores en Latinoamérica con respecto a la línea que justamente Herbol, en este caso, ha trabajado a lo largo de toda su existencia como radio. Obviamente acá lo tenemos a Paulo Freire y Mario Kaplún. Obviamente sabemos que no están con vida. Nosotros hemos hecho una gira entrevistando a los pensadores, a los precursores, a los investigadores que están en estas líneas, y evidentemente al no estar Paulo Freire, lo que hicimos fue documentarnos para ver de alguna manera la comunidad que sigue a Paulo Freire, muy estricta, considera que de alguna manera es una persona heredera que puede de alguna manera representar el pensamiento de Paulo Freire, que se estudia en las universidades de Brasil, que es en este caso Victoria Gómez, que es una argentina que se radicó en Brasil y hizo un estudio profundo acerca de Paulo Freire. Como tampoco está Mario Kaplún, los únicos dos que no pudimos entrevistar en vida, está el hijo, Gabriel Kaplún, en donde manifiesta todo lo que es el pensamiento de su padre, a pesar de las diferencias. Tenemos a los pensadores. Se han nombrado casi todos aquí. Recién Claudia hizo mención al pasar de Martín Barbero. Hay una entrevista hecha a Martín Barbero, como hay una entrevista hecha a Francisco Gutiérrez. Ustedes saben, desaparecido hace poco, tuve la fortuna de tal vez ser la última persona que lo entrevistó en vida. Para eso estuve conviviendo con él una semana en su propia casa en Costa Rica, como lo he hecho con algunos de los otros pensadores que contribuyeron a lo que es la educomunicación. Acá tengo que hacer la advertencia de que es muy interesante ver personas que desde la década del 70 han generado incluso la bibliografía que formaron a los educomunicadores, escucharlo 30 o 40 años después. Esta sería de alguna manera la novedad que ofrece la posibilidad, como también en el caso de la Argentina, Daniel Prieto Castillo. De alguna manera estos los consideramos claves fundamentales. Cualquier persona rápidamente detecta que acá hay un pensador que está ausente, que es Ramiro, don Ramiro Beltrán. Lamentablemente, cuando empezamos este plan de girar por Latinoamérica para encontrar las fuentes, él ya estaba en una situación, digamos, delicada, no daba entrevistas y lamentablemente, no sé cómo vamos a hacer, pero queremos tenerlo presente en la página de alguna manera, pero hago la aclaración que no están todos los que deberían estar, están los que pudimos llegar, pero sabemos que una gran ausencia es la de don Ramiro Beltrán.
cualquier joven o cualquier adulto que quisiera actualizar el pensamiento del compromiso, de la educación y la comunicación, de cómo hoy tendría que funcionar en Latinoamérica desde las perspectivas que tiene este Congreso, esta es una fuente muy importante de consultar, porque nosotros indirectamente lo hemos hecho dialogar. A todos los pensadores le hicimos la misma pregunta y todos contestaron desde su perspectiva y desde su teoría. Cualquier persona que investiga puede hacerlos dialogar encontrando en la pregunta las respuestas que dio cada uno de ellos. Y también tenemos personas que no debemos dejar de lado, que son los investigadores. En los investigadores tenemos, yo lo puse a Amable Rosario en los investigadores, que pregunté por qué no estaba aquí. Creo que es uno de los hombres que más conoce la trayectoria de todo lo que fue el desarrollo de la radio católica en Latinoamérica y de las radios no católicas, con un compromiso muy fuerte. Él hace todo un relato, muy interesante de escuchar, sobre todo para la gente de la radio, de todo lo que fue el proceso y las dificultades que encontraron y los giros y las articulaciones ideológicas que tuvieron las radios en Latinoamérica. Muy recomendable esto, especialmente para este auditorio que trabaja con el tema de las radios. Luego Fuensalida, que trabaja más en una línea de televisión. Hermosilla, María Elena, que ha trabajado mucho en trabajos con respecto a la mujer, con los relatos, las radionovelas, etcétera, etcétera. Están las bibliografías también de todos estos personajes. Orozco Gómez, Guillermo Orozco Gómez en México, que también hoy mismo está muy activo y produciendo también mucha bibliografía. Y para nosotros, más que nada, Fernando Ruiz, del Perú, que tiene una larga trayectoria del trabajo, digamos, en cine. Obviamente que esta plataforma no se agota acá. Para los que quieran entender y comprender lo que es la educomunicación, van a encontrar un desarrollo de la conceptualización de todo lo que nosotros entendemos que es educomunicación. Pero como la educomunicación es una práctica, y nosotros evitamos caer en el academicismo, pero no por eso dejamos de fundamentar y conceptualizar el motivo y el objetivo que tiene esta plataforma. Es para poder enseñar, porque la única manera que se puede enseñar si somos capaces de sistematizar las experiencias. La página, la plataforma, ofrece metodologías de sistematización, respetando los contextos en donde se desarrollan estas prácticas. Y hay espacios, como el que tiene Comunicarte, porque la experiencia de la hermana Alma está subida acá, en donde comunidades que están haciendo prácticas que posiblemente no sepan que son educomunicativas, con sistematizarlas, tienen la posibilidad de que esas prácticas puedan trasladarse a otros ámbitos. Es decir, que esta plataforma se transforma, por un lado, en información, pero por otro lado, en un espacio de formación, pero fundamentalmente de discusión, porque la plataforma deja la posibilidad incluso de opinar en forma distinta, desde lo conceptual hasta la definición de por qué esas prácticas fueron colocadas ahí. Esto es una plataforma interactiva. La pretensión es que todas las prácticas educomunicativas de distinto énfasis tecnológico, radio, televisión o lo que fuera, puedan ir a esta plataforma, para que de distintas latitudes puedan conversar cosas comunes o puedan mejorar o ajustar procesos que otros ya lograron como resultados. Entonces, esta plataforma en sí mismo es un ofrecimiento básico, porque en realidad el sentido lo tiene en la medida en que se transforme en una herramienta dinámica. Si no hay un aporte de diversidades que puedan dialogar para encontrar formas que otros puedan adoptar,
no tiene demasiado sentido. Por lo tanto, con tiempo y fuera de este contexto, los invito a que tomen la dirección www.rededucom.ar y se tomen la molestia de navegarla hasta los últimos intersticios, porque están las corrientes pedagógicas que fundamentan la educomunicación con visiones incluso de teorías de otros países. Es muy abundante lo que hay detrás de esta plataforma. Yo solo le hice la presentación de alguna manera de la cara, están las perspectivas y están fundamentalmente las prácticas. Necesitamos, y con esto termino, alimentar esta plataforma con prácticas educomunicativas trabajadas con la radio. No nos interesa solamente el producto de lo que se logró, que es fundamental, que para eso se trabaja, sino también dar a conocer cómo fueron los procesos para llegar a esos resultados. Porque en el propio proceso está el crecimiento de la persona, más allá de la calidad del producto que se pueda generar con un programa de radio o un mensaje televisivo o una prensa escrita. Si se entendió, me voy a sentir muy agradecido. Estoy disponible para cualquiera que quiera ampliar, digamos, este tema y hacerles saber que Signis ALC está haciendo una propuesta concreta a esta comunidad para poder empezar a leer las mismas prácticas que ustedes están haciendo en clave educomunicativa, fundados con los pensamientos de Freire y de Kaplun y de todos aquellos que se nombraron en forma permanente y que fueron fuente de inspiración, digamos, en este congreso. Gracias. Si no me echan, porque no sé si he cumplido con el tiempo o no, queda un espacio para preguntas. Dos preguntas. Gracias, Carlos, y me paro para no darle espalda a nadie. Simplemente quisiera hacer notar que para esta página tenemos muchísimo material que aportar y ojalá lo hagamos creativa y de una manera abierta. Hay distintas experiencias y sobre todo para la información general de ustedes. En esta Casa Superior de Estudios está la biblioteca de Luis Ramiro Beltrán como herencia de él y deberíamos también rendirle homenaje a él porque Luis Ramiro Beltrán partió justamente un 15 de julio del 2015 cuando estaba el Papa Francisco aquí en Bolivia y bueno, estábamos todos en el ajetreo, ya no pudimos despedirnos físicamente de él, pero todo el legado hace parte de un caudal que se está digitalizando en esta universidad, que es el pensamiento vivo de Luis Ramiro Beltrán y que estará a disponibilidad de estudiantes, investigadores, comunicadores, para seguir alimentando este espíritu. Porque para mí la síntesis después de oír a Carlos es lo siguiente: el espíritu trabaja independientemente a las organizaciones, ¿no es cierto? Que queremos hacer desde las organizaciones, pero la fuerza está en todos, definitivamente, y que nos tenemos que unir, magnífico. En todo caso, está la oferta para ti, Carlos, y para Signis, de enriquecer también esta plataforma, ampliándola con la riqueza de Bolivia. Gracias. Gracias por el ofrecimiento, porque viniendo de una universidad prestigiosa como esto, sabemos que la documentación que se pueda buscar en esta red es absolutamente legítima. Muy buenos días. Muy buenos días, estaba atentamente escuchando toda la exposición, hermano Carlos. Sí, muy bien, la red Herbol y la red ALER tiene comunicadores desde los medios de comunicación de la iglesia. ¿Cómo esto se puede compartir mucho más
con estas comunicadoras y con, como usted ha dicho, tiene una red grande a nivel internacional para seguir contribuyendo en el tema de comunicación, las experiencias que tiene tanto la red Herbol en sus redes y también la red ALER. Nuestra pretensión obviamente no es cerrarnos, porque nosotros podríamos linkear, vamos a decir así, con todas las redes que trabajan en comunicación. Lo nuestro apunta a ser un poco más específico. Las experiencias particulares e individuales que ustedes hacen en sus propias comunidades, poder tenerlas capturadas como modelos, como paradigmas, como prácticas que puedan subirse a esta red en clave educomunicativa. ¿Qué sería en clave educomunicativa? Aclarar claramente cuáles son los objetivos que tenía ese proyecto, justificarlo, a quiénes fue dirigido, quiénes participaron, cómo participaron, qué transformación generaron, si hay una evaluación hecha de ese proceso. Eso es lo que va aquí. Eso es lo que va aquí porque cualquiera que quiere conocer una experiencia la conoce en su integralidad. Por ejemplo, la propia experiencia que pasó Claudia en la proyección, tranquilamente podría ir acá, solo que tendría que ir con un cierto orden sistemático o sistematizado para que eso pueda de alguna manera enseñarse. Les comento que esto es algo que puede resultar atractivo, la manera en que nosotros estamos trabajando, para hacer alianzas con las universidades. Ustedes saben que las universidades son los espacios en donde se legitima el conocimiento, por lo menos es así en la sociedad de hoy. Cualquier universidad podría tomar un proyecto que sepa que tiene las herramientas metodológicas y sistematizadas como para poder enseñar. Si no, no podemos enseñar. Y nuestra pretensión es formar generaciones nuevas respetando las prácticas históricas que se hacen específicamente en este caso, por ejemplo, en la radio. Pero tienen que estar en un lugar y nuestra pretensión sea que esto sea una fuente que pueda nutrir a los que se inician en esto con las experiencias que otros han llevado adelante. Así de sencillo es, por decirlo de alguna manera. En mi tierra, sí, está abierto, sí. En mi tierra se dice meter la cucharada, ¿no? Entonces, José Luis, con tu debido respeto, José Luis, de la riqueza que habla y que vendría muy bien todo este aporte de Luis Ramiro Beltrán en la parte de pensadores, en la parte de teóricos, de investigadores. Pero dije que meter la cucharada es porque hay algo que nosotros hemos aprendido en el resto del continente y entre esos obviamente Colombia, y es el trabajo de Gregorio Iriarte y de Marta Orsini. Son 10 publicaciones que tienen sobre educación y comunicación. Es más, algunas publicaciones de Marta fueron hechas en México, en edición mexicana, y nosotros estábamos con Marta dialogando y quedaron, y en Colombia, quedaron pendientes unas para publicar en Colombia. Entre esa, toda la línea de lectura crítica y del uso, ¿no?, pedagógico de los distintos lenguajes mediáticos. Entonces, te recomiendo eso a ti, Carlos, pero sobre todo se lo recomiendo a los bolivianos, porque son los bolivianos los que tienen que, Dios mío, es que ellos fueron los que aportaron grandemente. Por acá también está Freddy, uno de los compañeros, aquí está Freddy, uno de los compañeros de trabajo de Marta Orsini, pero no, oiga, por allá hay manos levantadas, pero bueno, ustedes saben quiénes son, entonces listo, hay que ponerse pilas. Sistematizar, y de repente nos dices, tiene que estar sistematizado, y esto me parece una contradicción. Tendría que haber gente que nos ayude a sistematizar el trabajo de comunicación que hacemos en las radios populares, donde no tenemos experiencia de sistematizar y de hacerlo tan académicamente. Esto yo creo que hay que discutirlo todavía. Una segunda cosa, estoy pensando en los documentos de la Iglesia, ¿no? Todo este acompañamiento que la Iglesia ha hecho en América Latina a la comunicación, y me parece de forma decidida, diremos. Pero todavía ahora, en
estas últimas épocas da la impresión que hay una especie de desinflada, que no estamos respondiendo a las necesidades actuales de nuestro pueblo. Entonces, a ver, ¿cómo lo ves tú esto? Bueno, la primera respuesta es que lo que tú estás diciendo está absolutamente contemplado. Porque si bien es cierto que es práctica, también aquí hay propuestas de sistematización. Es decir, si están recogidas las prácticas de aquellos que de alguna forma las sistematizaron, que podrían actuar como modelo, pero aparte hay un desarrollo de carácter teórico, metodológico que ofrece la red. De manera que la primera pregunta estaría contestada con eso. Esto es un ida y vuelta. Está la práctica, pero también está la teoría y la indicación de cómo se puede sistematizar. Con respecto a la segunda, te voy a dar mi opinión personal. Yo creo que la Iglesia acompañó en algún momento a las instituciones que estaban comprometidas con el desarrollo de la comunicación católica cuando se estaban formando. Es decir, cuando estaban en sus principios o cuando estaban en una etapa de desarrollo. Luego de aparecida, me da la impresión de que esas organizaciones adquirieron más autonomía por la madurez y el desarrollo histórico que tienen, y no hay una gran dependencia, digamos, de los lineamientos que específicamente la Iglesia o la forma en que trabajaba la Iglesia antes con esas organizaciones se da. Yo lo veo de esta manera, porque acá hay que diferenciar lo siguiente. Una cosa es lo que la Iglesia piensa, siente y predica con la comunicación y lo baja, digamos, a su estructura. Y otra cosa es lo que las organizaciones católicas que no están en su estructura trabajan, digamos, con el compromiso de la comunicación. Y esto tiene que ver con las historias particulares de cada organización. Nosotros como organización tuvimos nuestras crisis, pero también nos hemos fortalecido y nos inspira el pensamiento tradicional de la Iglesia con respecto a la comunicación, pero también vamos haciendo ayornamientos con las nuevas teorías, con todo aquello que sale de la revolución del conocimiento, las nuevas lógicas, los conocimientos múltiples. Es decir, creo que tenemos que aprender a funcionar solos y tener a la Iglesia como una iluminadora de aquellos compromisos que están vinculados con las necesidades de los hombres, que en definitiva es lo que el Evangelio defiende, ¿no? Digo que yo me enorgullezco de alguna manera de representar a una organización laica. Los laicos formamos parte de la Iglesia. Los laicos somos Iglesia. Los laicos estamos en el mundo. Los laicos somos los profesionales específicos, en este caso de la comunicación. Es responsabilidad nuestra la construcción de esa Iglesia. Es decir, hay que robustecer, a mi criterio, la Iglesia laical, que es ahí donde, para los que estamos hace un tiempo en materia de comunicación, yo creo que los laicos católicos profesionales se han profesionalizado mucho. Yo creo que estamos en un tiempo en donde hay mucha competencia profesional en materia de comunicación. Y tenemos todas las herramientas para que haya una buena presencia en el mundo del rol de los laicos a nivel profesional. Esa es mi opinión. Yo tengo el micrófono. Buenos días. Una mujer con micrófono es una voz que hay que escuchar. Por favor. Ahí están haciendo señas distintas. Sí. Descarto lo que dices, ¿no? Lo último. Sin embargo, entonces hay que recuperar la esencia misma del mensaje del ideólogo Jesús. Porque tendríamos que, primero, recuperar cuál es el proyecto político de este hombre, de Dios que se hizo hombre, que se encarnó entre nosotros. Entonces esta comunicación, es decir, el papel de la Iglesia
a través de sus medios de comunicación, tiene que estar encarnada en el pueblo. Porque ahora están proliferando las iglesias y todos se han espiritualizado, ¿no? Todo es cantar y alabar, ¿no? Pero no nos damos cuenta que ese Jesús está ahí enfermo de SIDA, está enfermo de cáncer, ese lustrabota o esa mujer que está en la calle. Ahí está el proyecto de Jesús. Hay que recuperar la esencia de lo que es el mensaje del Evangelio. Hoy día mismo decía el Evangelio, creo que le llevan a Jesús a un hombre paralítico desde el nacimiento. Querían que lo sane. Y todo el mundo decía, ¿qué es mejor? ¿Perdonar los pecados o decirle, hombre, agarra tu catre, tu camilla, etcétera, y vete andando? Eso nos toca hacer dentro de los medios de comunicación de la Iglesia. Recuperar este ideal de este hombre revolucionario, recuperar este proyecto político de asistir a los más pobres, a los más débiles. Eso, yo creo que hay que releer el Evangelio y actualizarnos también, porque creo que nos hemos quedado con los viejos paradigmas de la formación evangelizadora, creo desde la época de los españoles, y estamos viviendo otra época. La teología de la liberación se quedó en conceptos, se quedó en grandes ideas. Nos falta, creo yo, hacer práctica de ello. Más que teorizar, practicar. Nuestras universidades católicas en toda América Latina. ¿Quiénes van a la universidad? A estas universidades católicas. Gente que tiene plata, perdón. No es que estoy criticando, sino que dentro de estas universidades la primera formación tiene que ser evangelizadora. Y nuestros profesionales tienen que salir convencidos, con una actitud visionaria y misionera. No solamente para tranquilizar nuestra conciencia, bueno, hacer un proyecto de grado, una tesis, ¿no? Una tesis social para decir, bueno, esto está pasando, sino en la práctica, ¿cómo damos respuestas a estas realidades? Gracias. Te digo, simplemente, estoy en un acuerdo absoluto contigo, simplemente digo que esta en todo caso es la misión de los laicos. Los laicos nos tenemos que sentir iglesia y los laicos tenemos que trabajar con estas convicciones, pero no estar esperando si la cosa no viene y diciendo esto tendría que ser de tal o cual manera. Esto tiene que ser como nosotros creemos o entendemos que tiene que ser. Y eso lleva al compromiso. No hay ninguna posibilidad de cambio si no hay compromiso. Además, todo lo que nosotros hacemos con los medios de comunicación, y Herbol lo tiene bien claro, es comunicación para la incidencia. Toda comunicación que no transforma no es comunicación. Esto es para desarrollarlo, si ustedes quieren, en una gran discusión. Hacemos solamente comunicación cuando hay transformación. ¿Por qué transformación? Porque hay crecimiento de la persona. No puede haber crecimiento de la persona si no hay comunicación. Entonces la comunicación plena es que la persona crezca, y cuando la persona crece, toma la dimensión del valor que tiene su propia dignidad, sus propios derechos, su derecho a la libertad. Es decir, toma conciencia, y que esta conciencia nunca debe ser individual, sino que debe ser comunitaria. No tiene sentido acá la salvación individual. La salvación es por comunidades que encuentran el camino. Pero vuelvo a insistir que más allá de los aportes necesarios, interesantes, inteligentes, incluso que hizo la Iglesia a través de sus documentos a lo largo de la trayectoria que muchos nosotros acompañamos por la edad que tenemos, el protagonismo en este momento, a mi criterio, de la Iglesia
es del laico y fundamentalmente del laico latinoamericano. Gracias.